Bien, hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días de nuevo. Hola, hola. Chiquillos, vamos a continuar donde habíamos quedado en esta revisión del proceso de independencia de Estados Unidos. Dijimos que era o fue un proceso en el cual el desarrollo de este proceso de independencia estuvo marcado principalmente por la sensación de injusticia que quedó para los colonos británicos en las 13 colonias norteamericanas, debido a que no formaban parte de la estructura política de, del Estado británico, no formaban parte del Parlamento. Sin embargo, debido a las malas condiciones económicas que se encuentra Gran Bretaña a fines del siglo XVIII, comienza a aumentar el nivel y el cobro de impuestos que se había establecido con anterioridad. Esto llevó a que las colonias norteamericanas finalmente decidieran iniciar primero un proceso de reclamo, un proceso de reclamo, de hacer ver cuáles eran sus intenciones, cuáles eran su insatisfacción debido a estas condiciones en que se encontraban y finalmente desembocó en la guerra de independencia que ya vamos a revisar a continuación. Dijimos que los principales factores que confluyeron en el desarrollo de la revolución de independencia norteamericana fueron los siguientes. Primero, que estos territorios, las colonias norteamericanas, las costas este de Norteamérica, que correspondían a colonias británicas, eran territorios bastante ricos, y prósperos, donde se desarrollaba industria, pero también donde se desarrollaba bastante producción agrícola y cuya venta era principalmente a Inglaterra para el desarrollo de su producción industrial. Inglaterra había sostenido varias guerras bastante largas contra Francia en el siglo XVIII, lo que había significado cuantiosos gastos. El dinero que requería Inglaterra hizo decidir subir sus impuestos en sus ricas colonias americanas. Como les decía, probablemente si a los colonos norteamericanos les hubieran subido los impuestos, pero además les hubieran entregado algún tipo de participación en el Parlamento británico, probablemente no estaríamos hablando de la independencia norteamericana, al menos en esta época. Eh, pero sí mucho tuvo que ver ese elemento de que, como les decía, el sentimiento por parte de las colonias era que no los tomaban en cuenta desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista económico los presionaban con el tema de los impuestos. Esta alza de impuestos hizo que las colonias británicas en Norteamérica se expresaran obviamente en desacuerdo, argumentando que el Parlamento inglés no tenía derecho de aplicarles impuestos, puesto que carecía de representantes en él. Y que había un espacio dentro de la ley británica que decía que si no había representación en el Parlamento, entonces no podían cobrarle impuestos. Ahí aparece esta consigna que utilizaron los colonos norteamericanos, que fue impuestos sin representación es una tiranía, ¿ya? Y que fue el inicio del desarrollo del proceso de independencia. En 1773, ante la imposición del monopolio inglés sobre el té, los propios colonos del puerto de Boston se disfrazaron de pieles rojas, asaltaron 3 navíos británicos y arrojaron por la borda todo el cargamento. La corona ordenó el cierre del puerto y nombró como gobernador al comandante de las tropas británicas. A este motín del té, o también llamado el Boston Tea Party, eh, significó finalmente el desarrollo, significó finalmente el desarrollo del inicio del proceso de independencia
Pero más allá del tema militar o el tema eh, mm, político que desemboca en la independencia de Estados Unidos, también tiene que ver con un tema simbólico, un tema de identidad cultural. Y ese hecho lo va a marcar la idea y el que los colonos hayan estado disfrazados de indígenas norteamericanos originarios del territorio, porque marca más o menos cuál va a ser la idea de definirse a nivel de identidad y de una independencia no solamente a nivel político o a nivel económico, sino que también una independencia, el saberse como un pueblo nuevo, formado con otras raíces, en este caso tomando estos elementos de las raíces de los pueblos indígenas. Cabe resaltar que las colonias estaban sujetas al llamado pacto colonial, que era muy parecido al monopolio comercial que nosotros revisamos en el periodo colonial de las colonias españolas en América, donde eh, hay una obligación por parte de las colonias de entregar, de vender, de ceder, en algunos casos, materias primas a la metrópoli, a cambio de que la metrópoli le entregue, le venda los productos ya elaborados. Me explico. Existía una obligación, por ejemplo, de que el algodón producido en las colonias norteamericanas, en estas 5 colonias principalmente agrícolas, se vendiera a Gran Bretaña y a cambio Gran Bretaña mandaba, por ejemplo, ropa elaborada con ese mismo algodón. Esa relación establecía, por lo tanto, más allá de una relación económica, también establecía una relación de dependencia entre la metrópoli y la colonia. Desde el punto de vista político, los colonos norteamericanos, si bien tenían algunos elementos de autonomía en su gobierno, de todos modos dependían de la corona británica. Su rey, el rey de los colonos norteamericanos, era el rey Jorge III. ¿Ya? No poseían representación en el Parlamento británico, que era uno de los puntos que reclamaban, y era precisamente allí donde se decidían los asuntos importantes que les concernían, como la fijación de los impuestos. Ellos decían, oye, si nosotros hubiéramos tenido participación en el Parlamento, probablemente no nos hubieran cobrado más impuestos. Un reclamo bastante legítimo. La ausencia de participación política generaba malestar entre los colonos, quienes estaban deseosos de alcanzar cierto grado de autonomía, que lo tenían, en gran parte lo tenían o lo tuvieron, pero debido a este problema económico y a esta imposición de un aumento de la cantidad de los impuestos que debían pagar, el Estado británico se les impuso a estos colonos. Aquí observamos una imagen del rey Jorge III, rey de Inglaterra, entre 1760 y 1820. Y unas imágenes del motín del té en el puerto de Boston en 1773. Como pueden ver, aquí en la imagen, lo voy a marcar, lo voy a resaltar acá con rojo. Como pueden ver, aquí en la imagen están los colonos, porque estas personas son norteamericanos, no son los indígenas que estaban atacando el té, sino que son los colonos quienes se disfrazan de indígenas norteamericanos para hacer esta especie de aviso, esta especie de enunciado de que son distintos a los británicos, ¿ya? Sino que son americanos. La guerra de independencia de las 13 colonias. La guerra se inició en abril de 1775 con la batalla de Lexington. Los británicos contaban con 17.000 hombres a los que se unieron tribus indias. Eran más numerosos que los colonos, pero la lejanía de la metrópoli les restaba eficacia. ¿Por qué? Porque dependían de la entrega, dependían de la entrega de recursos provenientes desde Inglaterra. Por lo tanto, en la medida en que no tuvieran esos recursos,
su avance se hacía más lento y por lo tanto más compleja era la situación para las tropas británicas por el desarrollo de este conflicto. La Fuerza Armada de los colonos estuvo inicialmente desorganizada y básicamente eh, la Fuerza Armada de los colonos estuvo inicialmente desorganizada porque no había un ejército, no podían tener un ejército porque eran una colonia. Así que la Fuerza Armada de los colonos estuvo inicialmente desorganizada, pero George Washington la convirtió en un efectivo instrumento militar. ¿Ya? Organizó estas colonias y estas milicias, las convirtió en un ejército y de esta forma entonces pudo hacerle frente a uno de los ejércitos mejor preparados de la historia, ni siquiera del periodo, de la historia, que era el ejército británico. Aquí podemos observar una imagen de George Washington encabezando las tropas del ejército norteamericano, enfrentándose a los ejércitos, a las casacas rojas, que era el ejército liderado, perdón, el ejército británico del rey Jorge III. Esta guerra de independencia de Estados Unidos fue una guerra que consideramos una guerra de tipo internacional, ya que en 1778 Benjamin Franklin pide ayuda a Francia y España, eh, y su intención era debilitar a Inglaterra, por lo tanto le pide ayuda a estos dos eh, grandes países que habían sido enemigos tradicionales de las tropas del ejército y de la nación británica, además de que son dos grandes potencias europeas. ¿Cuál es el beneficio que tiene Francia y España apoyando a las colonias norteamericanas por sobre Inglaterra? El beneficio que obtienen es el hecho de debilitar las acciones de Gran Bretaña, especialmente en el norte de América, y de esa forma, entonces, debilitarla a su enemigo tradicional. ¿Ya? Acá, más allá de los beneficios, tiene que ver así como hay una idea árabe que habla de lo siguiente, lo voy a poner aquí por escrito. Hay una idea árabe que plantea lo siguiente, dice que el amigo de mi amigo es mi amigo. ¿Ya? Otra idea dice el enemigo de mi amigo es mi enemigo. Y otra que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Ya? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por en este caso, el enemigo era Gran Bretaña y el enemigo de mi enemigo era las colonias norteamericanas. Por lo tanto, esta alianza que establecen los colonos norteamericanos con Francia y España, surge bajo esta misma lógica, es decir, busquemos aliados entre los enemigos de Gran Bretaña para que nos ayuden a nosotros. Y eso es lo que va a ocurrir. Ya sabemos que el costo para Francia fue un altísimo gasto militar que desembocó finalmente también en la revolución donde se independizó el pueblo francés de la monarquía. Así que no les fue muy bien tampoco apoyando a las colonias norteamericanas. Tras una primera etapa favorable a Gran Bretaña, el conflicto cambió de rumbo a raíz de la victoria de los colonos en Saratoga en 1777. La batalla de Yorktown en 1781 decidió el resultado del conflicto, que concluyó definitivamente en 1783
tras la firma de la Paz de Versalles, con la que Gran Bretaña reconoció la independencia de sus colonias. Principalmente este reconocimiento de la independencia tiene que ver y apunta a lo siguiente, apunta al hecho de que, eh, apunta al hecho de que las colonias finalmente se van a convertir en socios comerciales de Gran Bretaña. Por lo tanto, ¿qué tanto perdió Gran Bretaña? La verdad, no perdió tanto. ¿Por qué? Porque las colonias norteamericanas le siguieron vendiendo materias primas, le siguieron comprando la manufactura, por lo tanto, gran diferencia no hubo. Eh, lo que sí cambió es que ahora los colonos tenían un gobierno propio, un gobierno autónomo. Eso sí es lo que cambió. Pero en términos económicos, para Gran Bretaña no fue una gran derrota en términos económicos. Aquí observamos dos imágenes, la rendición de Saratoga y de la batalla de Georgetown, donde resultaron victoriosos el ejército de las colonias norteamericanas. Nace de esta forma, con este triunfo en la guerra esta guerra, estos conflictos, nace un nuevo país, Estados Unidos. El nuevo Estado surgido de la Revolución se asentó sobre un conjunto de valores e instituciones inspirados en el pensamiento liberal e ilustrado que se extendieron posteriormente a otros países, especialmente en las colonias que eran para esta fecha todavía colonias de España, especialmente ya hacia el sur, en el centro del continente americano y en el sur y en Sudamérica. Algunos de los elementos principales que establece la Constitución norteamericana son los siguientes. Primero, que cualquier persona al nacer goza de una serie de derechos naturales que son individuales e intransferibles. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la propiedad, a derrocar un gobierno injusto, que es el principio de soberanía nacional, ¿ya? Es esta idea donde el poder lo tiene el pueblo y no lo tiene la autoridad política, el derecho, eh, el derecho a la defensa legal, a la libertad de expresión, de asociación, de prensa y de religión. Todos estos derechos y todos estos elementos y toda esta inspiración liberal, eh, todos estos elementos de inspiración liberal tuvieron su forma de dejar establecido en la Declaración de Independencia firmada en Filadelfia el 4 de julio de 1776, ¿ya? Redactada por Thomas Jefferson y firmada por todos los miembros del Congreso de las colonias. Lo significativo es el hecho de que se declara la independencia en 1776. ¿Ya? Sin embargo, se aprueba la independencia en 1783. ¿Ya? Ojo, acá hay un elemento bien, bien importante. Esto es como, yo siempre lo comparo cuando uno se va de la casa o uno se quiere ir de la casa cuando uno es chico. ¿Ya? Uno legalmente no tiene independencia hasta haber cumplido los 18 años, no tiene independencia legal de los padres. ¿Ya? Así que ahí te aviso al tiro que no tienen independencia legal hasta haber cumplido los 18 años. Sin embargo, sin embargo, eh, eh, siendo menor de edad, uno igual puede tener cierto nivel de independencia. Sin embargo, el problema acá es que para lograr esa independencia tiene que ser reconocida por los padres. ¿Ya? Acá en los países les pasa algo bastante similar. ¿Ya? Cualquier país puede decir, sí, ya, ok, desde ahora somos independientes, pero no van a ser independientes completamente hasta que sean reconocidos por la metrópoli de la que ellos se están independizando. ¿Ya? Por una parte. Por otra, también tienen que ser reconocidos por otros países. En este caso, Estados Unidos fue reconocido como país independiente por Francia y por España, por lo tanto tenía un apoyo internacional. Sin embargo,
no van a ser como tal un país independiente hasta el reconocimiento de su independencia en la Paz de Versalles de 1783. Y eso es lo que hace finalmente válido el proceso de independencia norteamericano. ¿Cuáles son las principales consecuencias de la independencia de Estados Unidos? Primero, desde el punto de vista económico. Estados Unidos de Norteamérica se libró de las trabas que le imponía la metrópoli cuando eran colonias y se lanzó un proceso de expansión económica y territorial. Este avance hacia el oeste que me preguntaba Paolo, pero se va a dar hacia fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿ya? Que lo llevó a convertirse en una gran potencia. De hecho, esos territorio de lo que actualmente es California, esos territorios se los compró Estados Unidos, imagínate, esa es la cantidad de dinero que tenía la burguesía norteamericana, le compró el Estado norteamericano esos territorios a España, eh, la verdad la cifra la desconozco, pero le salió bastante barato, considerando que después se encontró oro en California, me imagino que debe ser de las ventas de las cuales España se arrepiente más en la vida. Segundo, para Francia la guerra implicó un considerable gasto y la agudización de la crisis del antiguo régimen. Y esto llevó a que 6 años después de concluir el conflicto americano estallaría su propia revolución. Obviamente, eh, obviamente, ya, entonces, como les decía, le resultó bastante, bastante perjudicial, por decirlo de alguna forma, el apoyar a Estados Unidos en esta guerra, debido a que agudizó los problemas económicos que tenía Francia, y esto propició lo que ya acabamos de revisar en la unidad anterior, que fue el desarrollo de la Revolución Francesa. Por lo tanto, España se anexionó extensas áreas del sur de Norteamérica, pero por otro, asistió impotente a la propagación de la idea revolucionaria en su territorio ultramarino. Décadas más tarde perdería la mayor parte de sus colonias. O sea, a los aliados de Estados Unidos en esta guerra de independencia no les fue muy bien. Francia, por un lado, terminó el rey que apoyó la independencia de Estados Unidos, finalmente terminó perdiendo la cabeza durante el desarrollo de la Revolución Francesa. Y en el caso de España, que se apoyó la independencia de Estados Unidos, finalmente eso fomentó el desarrollo de procesos de independencia en sus colonias en Centro y Sudamérica. Por lo tanto, no fue un muy buen negocio haber apoyado a Estados Unidos contra Gran Bretaña durante la guerra de independencia. Lo importante también es destacar que Estados Unidos, al momento de establecerse como una república, un país independiente, eh, puso en la práctica los principios del liberalismo, por ejemplo, los principios propuestos por Montesquieu. Eh, de esta forma llevó a cabo la división de poderes, donde el poder legislativo recayó en el Congreso Nacional, dividido en dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, que es muy parecido a la Cámara de Diputados que tenemos nosotros actualmente. El sistema judicial descansaba sobre el Tribunal Supremo y el Poder Ejecutivo fue encarnado por el presidente de la República, el primero de los cuales fue George Washington. Ahí vimos que luego le siguió otro de los padres de la patria, John Adams, y posteriormente Thomas Jefferson. Independencia e ilustración. ¿Qué elementos de la ilustración nosotros podemos encontrar en el desarrollo del proceso de independencia norteamericano? Básicamente los siguientes. Primero, igualdad ante la ley y la soberanía nacional que quedaban reservadas a aquellos con un mínimo de propiedad o renta, ¿ya? Es decir,
eh, solamente podían participar en política aquellas personas que tenían alguna propiedad o que recibían alguna renta, algún ingreso, algún sueldo, algún pago, ¿ya? Eh, por lo tanto, no todas las personas podían participar en política, ¿ya? No todas las personas podían participar en política. ¿Cuál era el principio de esto? Este principio era bastante, es como esto, sobre todo en el proceso de independencia de Chile, y también lo vimos en la Revolución Francesa, a este sistema se le llama el tipo de sufragio censitario. Es decir, aquellas personas que a través de un sistema de encuesta, un censo, acreditan tener propiedad o acreditan, demuestran tener una renta, ellos son los que pueden participar en la política. Eh, ¿Cuál es la idea? Como les digo, la idea es bastante positiva, no lo veamos tanto en negativo. La idea es positiva, ¿por qué? Porque promueve que aquellas personas que participen en la política no lo hagan por un interés económico personal. ¿Ya? No es como, hoy estoy bastante pobre, así que voy a dedicarme a la política y voy a ganar plata. No, la idea es evitar eso por una parte. Por otra, es que la gente que participa en política lo hace gratis. Por lo tanto, como no reciben un ingreso por parte de su participación en la política, la idea es que tengan con qué mantenerse mientras se dedican a la actividad política. ¿Ya? No es solamente para marginar a las personas más pobres, no es ese el fundamento. ¿Ya? eh, Bajo el principio de igualdad se eliminaron los títulos nobiliarios, ¿ya? No hay más duques, condes, no hay nobleza en el pueblo norteamericano, son todos iguales. Sin embargo, se mantuvo la esclavitud. Aquí hay un punto bien cuestionable. Es como, bueno, libertad para quién, igualdad para quién. ¿Ya? No es una cuestión universal, ¿ya? Y que esto obviamente va a generar bastantes problemas, va a generar bastantes conflictos al interior de Estados Unidos que va a llevar al enfrentamiento en una guerra civil entre los estados del norte y los estados del sur. Se estableció la división de los poderes del Estado, como revisamos con anterioridad, como una idea de defender la idea de la república como un sistema de independencia de los distintos poderes, cosa de que no haya un abuso de poder por uno de estos funcionarios o de estos grupos al interior de la política norteamericana. Se separó las atribuciones de la iglesia y las del Estado. ¿Ya? De esta forma, entonces, la iglesia toma cierta autonomía desde el Estado y lo mismo va a ocurrir con el Estado versus la iglesia. Todo esto también tiene que ver mucho con el aspecto de los valores que se promueven a partir de la Constitución, por ejemplo, de los cuales a veces estos principios no son muy cercanos a la iglesia por ser bastante laicos o sin tener una característica religiosa determinada. Y finalmente se establece esta división entre la iglesia y el Estado. Y se creó una constitución de carácter federal. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos, por eso su nombre lo dice, Estados Unidos tiene una composición territorial donde se divide en distintos estados, como muy parecido a las regiones de Chile, con la diferencia de que cada estado es autónomo en algunos aspectos y en otros depende de la autoridad central. ¿Ya? Especialmente en materia económica, son bastante autónomos estos estados de otros. A ver, chiquillos, espérenme un cachito, tengo un problema que solucionar acá, pequeñito. Espérenme un minuto.
Ya, ahora sí. Como les decía, se creó una constitución de carácter federal, por lo tanto el territorio norteamericano se dividió en estos estados. Por lo tanto, cada una de estas colonias, que había sido el territorio original, por decirlo de alguna forma, ocupado por Gran Bretaña en el norte de América, se convirtió en un estado. ¿Ya? Podían tener leyes, podían tener leyes particulares para cada estado, pero estas leyes también tenían que tener relación con la constitución eh, que se había creado para todos los estados. Y aquí podemos observar entonces el Capitolio como la sede del Congreso de los Estados Unidos y del símbolo de lo que finalmente se va a convertir en la representación del Estado eh, versus la independencia que se alcanza del poder de la monarquía. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas. Ya. Chiquillos, dudas, consultas. Voy a hacer una aclaración antes de que terminemos. Tengo pendiente la evaluación de la unidad 4. ¿Ya? Sin embargo, como estamos frente al proceso de evaluación, de las evaluaciones pendientes de la unidad 1, 2 y 3, lo que voy a hacer, voy a subir esta evaluación este día viernes. Ahí voy a cambiar en el temario cuál va a ser la fecha. Yo creo que alrededor de déjame ver el calendario, tenía fecha de entrega el día 8 de septiembre. Yo creo que la fecha de entrega va a estar alrededor del día, sí, yo creo que para el día 11 11 de septiembre aproximadamente la fecha de entrega, ¿ya? Así que eso, chiquillos. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Ya? Y les voy a aclarar también, ahí tengo también que subir los videos pendientes de las distintas, los videos pendientes de las distintas unidades y tengo pendiente la unidad 4 pero como les dije la otra vez, los voy a subir todos juntos al playlist que está en el canal de YouTube que creé y que está el link en Classroom. ¿Ya? Ahí lo pueden revisar y ahí lo pueden ir revisando y trabajando durante el desarrollo mientras preparan sus evaluaciones de las distintas unidades. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta sobre este proceso de independencia norteamericano? ¿No? ¿Todo clarísimo? Bueno, chiquillos, ha sido un gusto, un placer. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, que estén bien. Les mando un abrazo y ahí estamos comunicados. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao.